Aprender de los criadores del gochu asturcelta. Eso es lo que hace un grupo de ganaderos y también de profesores de la Universidad de Corea del Sur. Están visitando granjas como esta en el concejo de Parres. Su intención es recuperar las razas autóctonas de su país. Pues en Corea del Sur se interesan por el gochu asturcelta y lo quieren para recuperar las razas autóctonas de su país. Una comitiva asiática está en Asturias para conocer todos los entresijos de esta raza. Dos criadores de cerdo de Corea del Sur y un profesor de la Universidad de Seúl han visitado esta granja parraguesa para interesarse por algunas de las razas autóctonas de nuestra región, especialmente la del gochu asturcelta. La gente se ha dado cuenta, la comunidad científica, de que tenemos una raza muy especial en el sentido de que tenemos la información genética desde los fundadores hasta 10 años después, ¿no? Y eso hace que sea una herramienta muy útil para otro tipo de asociaciones y otro tipo de razas que pueden contrastar los resultados que ellos están obteniendo con los que nosotros hemos obtenido. El objetivo de la comitiva asiática es conocer de primera mano el trabajo de recuperación de la raza asturiana, sus características, su estructura genética y la comercialización de su carne para recuperar el cerdo surcoreano, cuya especie también está en peligro de extinción. Y escuchando también hablando públicamente para evitar extinción de una raza específicamente, el gente tiene que comer. Este punto de trabajo es para diversificar todas las razas y variedad de más tipo de variedades de cerdo. El grupo de coreanos también recorrerá estos días otras explotaciones ganaderas, las instalaciones del Serida y algunos puntos de comercialización del cerdo con mayor registro genético del mundo.